Tengo que decir que me sorprende que un porcentaje bastante alto de gente me haya dicho que de dónde saco este cuello. Pásame rutina, bro, porque si no fuera por eso no me lo había ni planteado. Pues en este vídeo te voy a dar unos consejos de lo que me ha servido a mí para que tú también puedas desarrollarlo dentro de tus capacidades. Está claro que tener un cuello ancho es uno de los detalles más visibles que te van a dar una apariencia de tío grandote que entrena. Seguro que has visto por ahí las comparaciones esas de la misma persona con su cuello ancho en su comparación con su versión editada con cuello fino. La sensación que te da es que es un tío totalmente distinto. Uno te impone un respeto importante sabiendo que mejor no meterse con él si quiero problemas serios, y el otro sinceramente no te lo puedes tomar en serio. Ten en cuenta que estos son exageraciones. A no ser que seas muy alto y súper delgado, no va a parecer que tienes el cuello de la versión editada ni de broma. Pues teniendo claro que tener desarrollados los músculos del cuello te van a hacer lucir mucho más estético, dominante y en general más atractivo, quiero dejar claro que esto es como todo. ¿Qué hace que parezcas una persona musculada que va al gimnasio? Pues que tengas unos brazos grandes, una espalda ancha, unos buenos hombros, un pecho dominante, unos glúteos potentes. Eso ya no lo hago. A lo que quiero llegar con esto es que lo que te va a dar esa apariencia musculada es estar fuerte en general. Vamos, entrenarlo todo. Y es que esta es la realidad y no quiero que se desanime nadie, pero esto se consigue con los años de entrenamiento. Si quieres parecer fuerte, tienes que ser fuerte. No te vale entrenar solo cuello o solo brazos y mágicamente vas a estar enorme. Es que esto es algo que se ve mucho por ahí, lo de que entrena solo este músculo para parecer más grande. O mira a este tío, qué cuello o brazos tiene. Le dan una apariencia de que está enorme, cuando realmente no es que el cuello o los brazos le den esa apariencia, es que realmente está enorme. Tiene bien desarrollados los brazos, la espalda y todo lo que te he dicho antes. Tú imagínate una persona flaca pero con el cuello ancho. Vale, tendrá el cuello ancho, pero sigue siendo flaco. Espero que se entienda esto que quiero decir porque parece obvio, pero es muy importante y a veces se olvida. Así que pasando a cómo te recomiendo desarrollar el cuello, este está compuesto de bastantes músculos. Algunos de ellos son el esternocleidomastoideo, al cual no le querían demasiado sus padres al ponerle ese nombre, el trapecio, el elevador de la escápula, el escaleno y otros tantos. Pero en el que me voy a centrar sobre todo es en el trapecio. ¿Por qué? Pues simplemente es el que te va a dar esa apariencia de tener un cuello más ancho. Y el único que te voy a recomendar entrenar de forma específica. Al final del vídeo te diré el porqué. Pues ya te digo que en todos los años que llevo entrenando nunca he hecho un ejercicio específico para cuello. Y es que lo gracioso es que además nunca he hecho un ejercicio específico para trapecio, que pueden ser los encogimientos de hombro, por ejemplo. ¿Y cómo he podido desarrollar el cuello? Pues ten en cuenta que en la mayoría de ejercicios multiarticulares que hagas en el gimnasio, el cuello va a participar de una forma u otra. Al final, con los años, se va a ir desarrollando conforme tú creces. Y la clave de todo con la que creo que no tendría este cuello es con los presses militares. Prácticamente desde que empecé, un ejercicio básico al comienzo de mis rutinas era el press militar de pie con barra libre, que no es el mejor ejercicio de hipertrofia para el deltoides por temas de estabilidad, pero estoy seguro que es el que más me ha dado estos resultados. Como te digo en otro vídeo del canal, en los presses militares, ya sea con barra, con mancuerna o en máquina, el deltoides trabaja principalmente desde los 0 hasta los 90 grados. Y a partir de esos 90 grados más o menos, debido a la biomecánica de la articulación del hombro y limitaciones anatómicas, el deltoides ya no se puede contraer más, dejando el protagonismo al trapecio, que es el que permite la elevación de la escápula, que es el hueso que desempeña el papel crucial en este gesto. Y como precisamente yo siempre he hecho el rango completo de movimiento en el press militar, desde los 0 hasta los 180 grados, el trapecio se ha llevado un estímulo enorme. Otro ejercicio fundamental que considero que también me ha provocado un desarrollo en el trapecio son los remos bajos con agarre abierto, principalmente el remo con barra libre, no remo Penley, el cual es un ejercicio bastante peligroso para tu espalda baja. Me refiero al remo libre con poca flexión de cadera, que no haya mucho voladizo para no comprometer tu zona lumbar. Este es otro ejercicio que he hecho bastante durante muchos años y creo que me ha dado unas ganancias bastante importantes al trapecio. Si te fijas, es un movimiento muy parecido a los encogimientos de hombros, el cual sería el ejercicio específico para el trapecio, que si te soy sincero, siempre me ha parecido una lata hacerlo. Prefiero hacer estos dos ejercicios, por ejemplo, que además de desarrollar la espalda y los deltoides, te llevas un buen estímulo a los trapecios. También tienes que tener en cuenta que aquí la genética influye en cierta parte. Si por genética tienes un cuello fino o el trapecio no te responde como debería, vas a tener que hacer más ejercicios que involucren el trapecio, además de sus ejercicios específicos. Y si por genética estás predispuesto a tener un cuello más ancho como yo, como habrás podido ver, no he hecho gran cosa para tenerlo así. Pero esto de la genética es muy relativo, que con un año entrenando, si no tienes ya el cuello ancho, no significa que tienes mala genética, sino que recuerda lo que te dije al principio, que esto se trata de años y que para parecer fuerte tienes que ser fuerte, lo cual no se consigue ni en 1 ni en 2 años. Y es que la genética para el gimnasio es muy importante, pero no se termina de entender bien. Por eso ya te hice un vídeo de cómo saber si tienes buena genética, que te dejo por aquí y en el primer comentario fijado, por si quieres ir a verlo después de terminar este. Si además aún eres menor de edad y no estás completamente desarrollado físicamente, lógicamente no es que tengas un cuello fino, es que aún te queda por desarrollarte. Aquí lo único que te recomiendo que va a ser mejor para ti es seguir entrenando como te digo y ya verás que con el tiempo terminarás consiguiendo un cuello mucho más ancho del que tienes ahora. Solo te he recomendado hacer ejercicios para trapecio porque considero que es el músculo más seguro que vas a poder entrenar en el gimnasio. Vas a poder ver por ahí ejercicios de flexión o extensión de cuello con peso en la cabeza o atado a una polea. Aparte de parecer bastante absurdo, no te recomiendo hacerlos en ningún caso, simplemente porque la relación riesgo-beneficio es malísima. Tienes un montón de posibilidades de sufrir una tortícolis o cualquier lesión en el cuello a cambio de las mínimas ganancias musculares que te van a dar esos ejercicios. Dime tú si se te ocurriría acercarte al fallo haciendo
haciendo extensiones para cuello con peso, por ejemplo, porque haciendo 4 movimientos para adelante y para atrás de cuello no te va a crecer ni pidiéndoselo por favor. Además que, como te he dicho, el músculo que realmente te va a dar esa apariencia de cuello ancho es el trapecio, por lo que no pierdas el tiempo haciendo este tipo de ejercicio. La mayoría de cambios impresionantes en la anchura del cuello, supuestamente, por hacer estos ejercicios de flexión o extensión del cuello, tienes que tener claro que no suelen ser de forma natural. No voy a entrar más en detalle, pero con ayudas externas sabemos que no hace falta acercarse al fallo en los ejercicios para poder ver cambios musculares. Esto del desarrollo del cuello es un tema que creo que se habla demasiado. No es porque sea malo, sino porque creo que no deberíamos preocuparnos tanto por estos detalles, ya que se suelen dejar de lado otros aspectos mucho más importantes del desarrollo muscular que te van a dar bastantes más resultados, los cuales vas a poder encontrar en la gran mayoría de vídeos de este canal. Pero es que es como todo, nos gusta centrarnos en el 80% de las cosas que nos van a dar el 20% de los resultados y dejamos de lado ese 20% que nos van a dar el 80% de los resultados. Como te dije al principio del vídeo, tener un cuello desarrollado te va a dar una apariencia de persona más grande y atractiva. Así que si además quieres saber otros 4 músculos que te van a dar también esta apariencia, te dejo por aquí otro vídeo para que puedas ir directo, en el que también te digo cuáles son los mejores ejercicios y cómo hacerlos correctamente.